entonces con una oración. Vamos a orar. Muy Oremos. bien. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre, querido Dios. Te damos muchas gracias nuevamente por la vida que nos das, esta oportunidad una vez más de estar unidos a través de este estudio de tu palabra, rogando pues que tu Santo Espíritu nos dé mentes abiertas, el deseo de aprender y también de obedecer tu palabra y que podamos también compartir y que este mensaje pueda llegar a muchos lugares y que puedas llevar tu bendición. Permite pues, oh Dios, que tu palabra nos transforme de tal manera que podamos vivir como hijos tuyos, engrandecer tu reino en este mundo y que podamos pues continuar compartiendo este mensaje a todas las personas que podamos alcanzar. Amén. Acompáñanos, Padre, te damos muchas gracias por escucharnos, pues estamos reunidos en tu nombre, te pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Estamos contentos de saludarles y gracias por acompañarnos. De hecho, pues la presencia del Espíritu de Dios se mueve en cada lugar, donde sea que estemos, y eso es maravilloso, ¿verdad? Estamos viviendo ya en tiempos difíciles, cada vez se pone más difícil la situación, pero qué bueno que tenemos un Dios que nos ayuda a confiar en todo momento y qué bueno que no estamos solos, estamos acompañados y pues vamos a aprovechar este tiempo para este estudio. Ya saben que es un estudio interactivo, queremos escuchar sus comentarios porque este tema es muy, muy importante. Es la parte 2 de hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Habíamos comentado en conclusión que hacer justicia pues son las obras justas o obras correctas que Cristo hace en sus hijos, porque el que es justo es el que hace justicia. ¿Sí? Y esa justicia solamente viene de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Él viviendo en nosotros es como vamos a hacer justicia. ¿Estamos bien hasta aquí? Es Sí, lo que estuvimos viendo la semana pasada y ahora vamos a tocar el tema que tiene que ver con hacer justicia, guerra de tronos o guerra de reinos, podemos decir. ¿Cuántos reinos hay? Dos, dos ¿Cuántos? reyes. Dos, principalmente dos reinos que han existido ya. De hecho, esta controversia ya tiene varios miles de años, podemos decir. Así es que vamos a ver un poco de esto y si ustedes tienen alguna pregunta, ya saben, pueden comentar, pueden detenerme si voy muy rápido. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6. Aquí tenemos algo muy interesante. Y vamos a Adriana, bienvenida. Si pudiera Dice que ayudarnos, gracias. guerra de tronos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6. Amén, gracias. Aquí nos dice, ninguno puede servir a dos. ¿A dos señores, qué? A señores. dos señores. ¿Qué es un señor? Dios. En este caso sería un Dios. Un señor es un Dios. ¿Sí? Tenemos que, eh, tenemos que entender porque a veces decimos Dios es mi Dios, pero ¿será nuestro Señor? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro. Habrá un término medio. Piensan ustedes? No, Porque hay unos que dicen yo no creo ni en Dios ni en el diablo. ¿Y dónde no, no hay quedan ellos? medio, no hay medios.
¿Dónde Mm, quedan ellos entonces? eh, Al, al que no le interesa nada, pues automáticamente queda del lado del reino Quedado de las claro. tinieblas. ¿Sí? Del reino de las tinieblas. Muy bien, vamos a ir a primera de Juan 3:10. Miren qué interesante el, en la carta esta de primera de Juan 3:10. Ah, Willimar, no sé si puedas leer ahí, por Dice, favor. Gracias. en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan 3:10. Primera es Juan 3:10. Amén, gracias. Aquí están, ¿cuántos reinos miramos aquí en este versículo? ¿Cuántos reinos miramos? ¿Cuántos tronos? Dos. 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 miran Dos. dos Dos, porque dice en esto se manifiestan uno, los hijos de de Dios. Dios Dios, y sus hijos. dos, los hijos del diablo. Allí están los dos señores, ahí están los dos dioses y cada uno tiene sus seguidores, ¿sí o no? Todo Ujú. aquel que no hace justicia, como habíamos leído en Miqueas 6:8, Dios nos ha mostrado que solamente hagamos justicia. Y aquí dice, el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿dónde queda? Es del diablo. Con el otro, ¿verdad? Así es que debemos siempre recordar que hay dos reinos, dos tronos. O estamos con uno o estamos con el otro. Yo creo que no es muy complicado entender eso. ¿Sí? Vamos a Sí. avanzar con Isaías. Aquí es donde se levanta un segundo reino. Primero había un solo reino, ¿sí o no? Sí, ¿Desde cuándo existía el primer reino? ¿Desde cuándo existía el primer reino? desde el principio, Desde la eternidad. de la eternidad. Desde la eternidad, gracias. Ese reino siempre ha existido, el reino de la justicia. Hermano Adán, por favor, si nos puede ayudar a leer. Y bienvenido. Muchas gracias, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Gracias, gracias. Aquí vemos el surgimiento del segundo reino, el reino que le hace competencia. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿De quién se está hablando aquí? ¿Cómo se llamaba? Lucifer. Luzbel, Lucifer. Y Lucifer, recordemos que era el ángel más exaltado de todos, ¿sí o no? Sí. Era el que le seguía en puesto en el rango después de Cristo estaba él, y a él le obedecían los demás ángeles. Y aquí nos dice, subiré, que él dijo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Pregunta para ustedes. ¿Logró establecer un trono, sí o no? Sí. A ver los demás qué piensan, ¿sí o no? el trono de la oscuridad. El trono de las tinieblas Sí, sí logró establecer su trono. En la tierra. En la tierra, otra pregunta para ustedes. ¿Cómo se forma el trono? ¿Cómo surge el trono? Porque
cada reino tiene una característica. ¿Cómo es que se hace posible que levante un trono, digan ustedes? ¿De qué manera? Pues tiene Es sus súbditos y tiene diferentes niveles. un Muy gobierno. bien. Eh, Es un gobierno, pero a veces nosotros nos imaginamos un gobierno que tiene una región geográfica, que tiene muchas propiedades, pero hablando espiritualmente, el trono lo compone los súbditos, los seguidores. ¿Tenía seguidores, sí o no? Sí, Sí. millones de millones. Tenía millones de millones, así es que por lo tanto, desde que estaba allá en el cielo, ya prácticamente había comenzado su reinado. Pero es algo interesante, esto es muy profundo, porque ¿cuál fue el primer pecado de este ser creado? La De querer codicia. ser como Dios. Querer ser semejante a Dios. ¿Querer ser semejante a Dios? Ese sería el primer pecado. Mm, No, pues no, la codicia, incitar a Eva a pecar, ¿no? la Eva codicia, Eva aparece después. Después, Pero no tengo este entendido. ángel, cuando está sucediendo todo esto, poco antes no se conocía el pecado en el universo, solamente Dios lo conocía o lo entendía, ¿sí? Ujú, ujú. la Pero codicia, analizando bien ujú. cuál fue el primer pecado de Lucifer. La El, codicia. Un el, comentario con respecto a esto A ver, es que el pecado es la transgresión de la ley y en este caso Satanás fue, digamos, opuesto a la ley, fue transgresión de la ley. fue transgresión de la ley. Hermano, él codició el lugar que no le pertenecía. La bueno, codicia, Dice que la puso en su codicia. corazón, se dijo él, yo seré como Dios. Y al ser como Dios, pues iba a tener adoradores. eh, no amó a Dios, hermano. Los mandamientos es, tienes que honrar a Dios y amar a Dios. Y él dejó de amar a su creador. Ahí yo digo que él empezó, yo digo que falló a amar a Dios, a honrar a su padre, que es su creador, era su padre, y pues también codició la posición. Codició la posición. Codició la posición de ¿Saben? Jesús. Mande. Codició el lugar de Jesús. Codició. La codicia es uno de los Mandamiento. pecados, ¿verdad? Sí, Ajá. Saben que en sí podemos mencionar toda una lista de pecados, sí. pero en realidad los pecados que nosotros eh, conocemos de la codicia, del orgullo, simplemente son el fruto de un pecado que podemos decir que es el principal o el pecado inicial o pudiéramos decir también original. ¿En qué consiste? Antes de él lanzarse contra Dios, primero dice, tú decías en tu corazón, ¿qué sucedió en su mente? En su mente, él, en pocas palabras, quiso ser su propio Dios. Y lo que sigue después es simplemente lo que nosotros ya conocemos como la codicia y todo lo demás. Pero lo principal, lo primero, él lo analizó y dijo, yo voy a poner mi propio trono, yo voy a ser mi propio Dios. Antes de ni siquiera comentar con nadie, antes de revelarse, podemos decir que
de allí es donde surge todo lo demás. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, por eso el Adelante. mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo menciono los mandamientos porque es lo que expresa patriarcas y profetas, y por eso les invitamos a todos a que se unan a nosotros para tener, vamos a decirlo, un, un conocimiento que Dios nos da a través de la profecía. Muy bien, gracias. Vamos a ir a Salmos 89:14. 89:14. Hermano Ramón, si nos puede ayudar, por favor. El reino de Cristo. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Salmos 89:14. Amén, gracias. Dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Por eso el trono de Dios permanece para Oh, siempre, porque es perfecto en todo. Hay una equidad perfecta en todo lo que Dios hace. Por eso es que permanece para siempre. Todo reino independiente a ese gobierno no permanece. ¿Estamos bien? Sí, amén. ahí va. Entonces, aquí el fundamento del trono de Dios es la justicia, o sea, Él es justo, Él es recto, es perfecto en todo lo que hace, lo hace exacto y perfecto. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así es que ni más amor ni más justicia, es una equidad perfecta. Vamos a avanzar ahora aquí en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7. Miren qué interesante es esto. Pónganse listos porque tenemos preguntas para todos. Hermana Ingrid, nos ayuda a leer, por favor. Con gusto. En dos Gracias. conflicto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Amén, gracias. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Jesús. Jesús. Es Cristo. En otras partes se le menciona como el arcángel Miguel, se le conoce también como el ángel de Jehová. Hubo una gran batalla en el cielo y luchaban Cristo con sus ángeles y el dragón vemos que también tiene a sus ángeles. Está ese conflicto. ¿Cuándo es, la pregunta para ustedes, cuándo fueron arrojados de allá del cielo y ya no se halló lugar para ellos? ¿Cuándo creen ustedes que fueron arrojados del cielo sin, sin oportunidad de regresar allá? El momento que cayó el hombre, del momento que Porque, pecó Adán y Eva. porque aquí dice que fueron, luchaban el dragón y sus ángeles, ¿sí? En el siguiente versículo dice que ya no fue hallado lugar para ellos en el cielo. ¿Cuándo fueron definitivamente lanzados de allá que ya no podían regresar para allá? Cuando Recuerdan que Jesús murió. Cristo, Bueno, definitivamente cuando Jesús murió, sí, allí fue es cuando vencido, ya ellos ya no se les dio oportunidad de porque todavía, entrar. todavía en Job pues, dice que todo andaba rondando y llegaba hasta allá. Sí, el mismo Señor Jesús dijo, hoy el príncipe de este mundo es echado Sí. fuera.
Es en el momento cuando Cristo muere, es que ya se le quita esa oportunidad, ¿verdad? De estar allá acusándonos de día y de noche, como dice Apocalipsis. Vamos a ir al siguiente, en Apocalipsis 2:13. Apocalipsis 2:13. Willimar, ¿nos puedes ayudar? Si estás ahí disponible, por favor. Dice, el trono de Satanás en los tiempos de Juan el Revelador. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Gracias. ¿Dónde estaba el trono del demonio en los tiempos de Juan, cuando Juan está escribiendo? ¿Saben dónde estaba? Ese mensaje es para la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué la iglesia de Pérgamo? ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Iba a ser la crucificación de Jesús, ¿no? No, me equivoco. De hecho, Cristo ya había muerto, ya había resucitado en estos momentos. Pero lo que estaba sucediendo en el tiempo de Pérgamo, ¿sí? En la iglesia literal, pudiéramos decir, el mensaje que estaba representando allí Pérgamo, de Pérgamo de Babilonia habían escapado porque hubo una persecución contra todos los brujos de Babilonia y fueron a radicar allá en Pérgamo. Y En después es 313. interesante, perdón. El tiempo es del 313 al 538. Sí, eso se cumple ya en lo que es la historia de la iglesia, se cumple cuando Constantino entra a la iglesia, se une con la iglesia cristiana y en ese entonces es cuando se mezcla mucho paganismo y por eso se le dice que ahí estaba el trono de Satanás, porque Satanás estaba llevando sus enseñanzas. Ahí está todavía. Y ahorita vamos a ver dónde, ahora vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al siguiente que lo tenemos aquí tenemos a los dos reinos o los dos reyes cara a cara. Es interesante esto, miren, cómo se realiza en la historia de Job. Adriana, ¿nos pudiera ayudar a leer, por favor, Job 1:8 y el 11, por favor? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:8, 11. Gracias. Miren, aquí está el conflicto porque tenemos a quienes están aquí frente a frente. ¿Cómo, cómo? Jehová y Satanás. Ajá, Jehová dijo a Satanás. Hey, Yo pienso que solamente hay dos ocasiones donde ellos los vemos frente a frente. ¿Cuál sería la segunda ocasión? ¿Recuerdan? Cuando Jesús quiso resucitar a Moisés. Cuando Cristo quiso resucitar a Moisés, habría una tercera entonces. No recordaba esa. ¿Cuál fue la otra? allá Cuando en el aposento, allá en las torres. en el pináculo Cuando de... Sí, Sí, la tentación en el desierto sería la tercera ocasión. Pero interesante, mira, lo que queremos aquí recalcar es de que aquí Satanás todavía podía ir al cielo. Cristo no había muerto en el tiempo de Job. Podía ir a las reuniones que se tenían allá y en el cielo, en la presencia de Jehová, y él iba en representación de quién.
del de la mundo. tierra. de nosotros, para ser más directo, ¿sí? Entonces, él decía, yo vengo de la tierra porque todos los que viven en la tierra son míos porque me obedecen. Entonces Dios es cuando le dice, no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de qué? Del mal. El mal. Apartado del mal. En otras palabras, él no hace Peca. pecado, por lo tanto no te pertenece a ti, él es mío. Y entonces el diablo le dice, no, eso no es cierto, tú eres un mentiroso, por eso permite que extiende ahora, dice, tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, le dice, no, no, eso no es cierto, tú eres mentiroso, tu reino tiene defectos, tiene fallas, tu reino no es perfecto, yo te voy a demostrar que yo ofrezco un mejor reino porque Él me obedece a mí. Y por eso es que le está retando a Dios. Pero sabemos la historia que al final del capítulo 1, la Biblia dice, de ahí de Job 1, dice, y en todo esto no pecó Job. Job. ¿A quién le dio el gane Dios a Job? Adiós. A Dios, porque él obedeció a Dios y no obedeció al enemigo. Aquí lo tenemos, o sea, nosotros le vamos a dar el gane a uno o al otro, según al que obedezcamos. ¿Estamos bien aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O está muy difícil de entender? No, todo bien. Vamos a, vamos a ir a la parte siguiente. Ahora, en nuestros tiempos, fíjense cómo dice Apocalipsis 13:2. Y ahora, ¿dónde está el trono de Satanás? Dice, y la bestia que vi era semejante a a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, ¿quién es el dragón? El Diablo. diablo. El diablo y Satanás, dice Apocalipsis 20, le dio su poder y su qué, Su y su Trono. gran trono autoridad y su y trono. grande autoridad. ¿Quién es el que tiene más autoridad en este tiempo? Digan ustedes. Eh, Jesucristo. Sí, pero aquí en la tierra, Oh, hablando Satanás. temporalmente, ¿quién es aparte de Satanás? Porque La aquí está hablando iglesia. de que Satanás le dio eh, el poder y le dio el trono y le dio la autoridad. Entonces, a lo que me refiero, la pregunta es, en la tierra, hablando terrenalmente, ¿quién es el que tiene todo ese poder, que tiene más autoridad en este momento? A Roma. Está en este momento Estados Unidos, hermano. En este momento lo tiene Estados Unidos, cierto. Ajá. Pero pronto va a surgir, y aquí tenemos la bandera. ¿De quién es esta bandera que tenemos ahí? ¿Pueden ver la figura? sí, de Roma. Vaticano. De Roma, del Vaticano. ¿Y cuántas coronas vemos allí? Díganme ustedes. Tres Tres. coronas. Son tres coronas. ¿Saben que la Biblia al único que se refiere que tiene muchas coronas es Cristo? Es interesante, mire, porque se le dio un trono. Las coronas, ¿quiénes se ponen las coronas? Los reyes. ¿Quiénes Reyes. usan las coronas? Los reyes. Este es un reino. Es una iglesia, pero es un reino también. ¿Qué otra figura encontramos allí? Las llaves de San Pedro. Las llaves, porque ellos se dicen tener las llaves, ¿sí? Que pueden mandar a las personas al infierno o a la gloria o al limbo. Así es que aquí tenemos al trono de Satanás, ahora está en el Vaticano. El mismo Martín Lutero mencionaba eso también, que Martín Lutero fue uno de los curas Pre- católicos que salió Pregunta, de allí. hermano, el del centro Adelante. es balanza.
¿Cuál? El del centro, el rojo. El del centro, ese no tiene su simbolismo, no lo investigué, nada más me di cuenta que lo que más resaltaba, ¿no? Pero todo está lleno de Ay, simbolismo. gracias. Es cuestión de investigar, pero tiene su simbolismo, porque una llave es de un color y otra tiene otro color diferente. Tenemos esos círculos, se conoce a este reino por adorar al sol también. Así es que tenemos algo del sol ahí en ese simbolismo, pero no tenemos tiempo para analizar esa bandera, pero es interesante que ahí es donde está ahora el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen las doctrinas? Las doctrinas de demonios, como dice la Biblia. ¿De dónde salen? Estaban en Pérgamo porque ahí estaban las doctrinas de demonios, es donde se iniciaron, pero ahora el trono, la sede está en el Vaticano, de allí sale la enseñanza. El mundo cristiano está lleno de esas enseñanzas, ¿sí? Por eso necesitamos nosotros entender bien cuáles son las doctrinas, las enseñanzas de Dios y cuáles son las de el demonio para no caer en el engaño. Estamos bien hasta aquí, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, ya saben, adelante. ¿Algún comentario sobre esto? Vamos a ir a la parte que sigue. Miren, hay que analicen bien antes de contestar. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Quién fue la primera persona que pecó? Eva, Fue Eva. ¿Y cuál fue el primer pecado? Digan ustedes. la desobediencia. Desobedeció. Ese era el primer pecado. La codicia. Codició. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Robó también. Creció, Perdón. alcanzó, cogió Robó, la dice. lana. Robó. Robar. Saben que es exactamente la misma situación que Lucifer. Todo lo que estamos mencionando son frutos del pecado principal, original, podemos decir. Porque miren cómo lo presenta la Biblia. Dice, y vio la mujer. Allí está ya se le presentó, él ya le lanzó, ya conversó. Lo más seguro es de que él estaba comiendo frente a ella y le decía, mira, yo comí y ahora puedo ver, y conozco el bien y el mal y mírame, no he muerto, no ha pasado nada. Ella en realidad estaba escuchando a alguien porque Dios dice, el día que comas del fruto vas a morir. Y aquí surge alguien que contradice a Dios y dice, no vas a morir. Entonces ella como que se queda sorprendida porque dice, este viene de otra parte y me convence porque lo que habla lo comprueba con lo que se ve, ¿sí o no? Porque Sí, había muerto, había comido, lo más seguro que él había comido. No iba a estar invitándola a ella sin comer él, ¿verdad? Para animarla. sí, Entonces, perdón, adelante. la serpiente era uno de los animales que comía frutos, así como el hombre. Inclusive Ujú. insinuaba que ella había adquirido el habla por haber comido el fruto. Así es que todos esos detalles le provocaban a ella, la invitaban para que se convenciera porque ella dice que vio, o sea, analizó, lo puso en balanza y es el mismo proceder
ella toma una decisión de ser su propio Dios, aunque ella no lo entendía de esa manera. Ella simplemente se estaba separando de Dios. Es el primer pecado original, podemos decir. Y cuando ella decide eh, tomar su propio rumbo, ser su propio Dios, el fruto es, ok, ahora puedo comer, ahora voy a comer porque ya no tengo a nadie que me diga que no. ¿Estamos bien? Sí. El primer paso es decir, yo voy a decidir, yo puedo decidir, yo voy a ser mi propio Dios. Y en ese momento lo que continúa es simplemente la acción ya de comer del fruto que se le había dicho que no. Aquí es donde surgen, porque cuando el diablo le dice, no vas a morir, sino que llegarás a ser, serás como Dios conociendo el bien y el mal. Allí es donde surgen las doctrinas de demonios. Allí es donde surgen, ahí nacen. ¿Por qué? Porque le dice, tú no vas a morir, o sea que tú eres como un mini Dios porque nunca vas a morir, Diosito. vas a vivir para siempre. Así es que no te tienes que preocupar. Ese es un engaño que hasta el día de hoy el mundo cristiano lo toma como verdad. Por eso de ahí surge la otra doctrina del, del infierno eterno, que las personas se van a estar quemando por siempre porque la persona nunca muere. Esa es la enseñanza que se introdujo allí mismo y de ahí surgen las demás enseñanzas de demonios que hasta el día de hoy el cristianismo las está enseñando como palabra de Dios. Increíble, ¿sí o no? Correctamente. Y que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, es primero viene la tentación y luego ella lo pone en balanza y dice, este reino me gusta, me atrae. Y es interesante porque ella en ella no había pecado. Ella no conocía nada de eso. Ella no tenía la debilidad que nosotros tenemos. Y aún así fue ella engañada. Una pregunta más profunda para ustedes que no la vamos a contestar, pienso, porque no tenemos la evidencia bíblica, es cuando ella comió, ¿por qué no quedó desnuda? Ahí se los voy a dejar. Ella quedó desnuda ¿hasta cuándo? Se vio desnuda y quedó desnuda ¿hasta cuándo? Hasta que comió Adán. Hasta que comió él, hasta que comió él. Pero ella tomó la decisión. Ella tomó la decisión, yo voy a hacer mi propio gobierno, yo voy a ser mi propio Dios. Ese es el primer paso. Todo lo demás es simplemente son los frutos. Muy bien, estamos bien hasta aquí. Lo más posiblemente, es muy posible que ella no haya quedado desnuda, una porque en realidad ella había sido engañada, aunque pecó, pero él tenía más culpa y es posible, lo que yo pienso, eso no lo tomen como como un hecho, porque no lo tenemos ahí en la Biblia, pero recuerden que los dos iban a llegar a ser una sola. Dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una Una sola sola carne. carne. Una sola carne. Es posible que por eso ella no quedó desnuda hasta que él a conciencia 100% él decidió eh, comer también. Vamos a continuar con la parte siguiente si no tienen alguna pregunta. En Mateo 4:4, hermano Adán, ¿qué debemos hacer cuando llega la tentación? Dice, cuando llega la tentación,
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Amén. Ahí está cuando llega la tentación, cuando a Cristo le llegaba la tentación que el demonio venía a tentarlo, ¿cómo respondía? Con un versículo Escrito está. bíblico. Con un escrito está. ¿Qué debía de haber respondido Eva cuando el diablo le dijo, no morirás? Ella tenía que haber dicho, así dice Jehová, cuando coma, ciertamente moriré y se acabó. ¿Sí? No había nada más que agregar. Esto es muy, pero muy importante, muy, pero muy importante, porque vamos a ver si tenemos ahí Romanos 1:17 o si, ¿cuál es el que sí, muy bien. Aquí está, miren. Hermano Ramón, ¿nos puede leer, por favor, Romanos 1:17? Sí, Lo leo, hermano. Sin, Gracias. sin cuestionamiento alguno, porque porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Gracias. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Porque dice más el justo, recuerde, estamos hablando del tema de hacer justicia y el justo es el que hace justicia. Justicia divina, la justicia de Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Ella lo que tenía que haber dicho allí, Dios ha dicho que sí voy a morir y yo creo que lo que Dios hace es perfecto, es lo mejor, aunque yo no lo entienda, aunque tenga la evidencia del mismo demonio aquí frente a mí, que Él no muere, que me demuestra que no es cierto, aun cuando con mis propios ojos yo vea algo diferente de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha escrito en su palabra, yo debo de creer a quién. La Biblia. adiós. A Dios, a Amén. Dios. Aunque yo no entienda, aunque yo vea toda la evidencia que me muestra el enemigo frente a mis ojos, yo debo siempre de vivir por fe, creyendo que Dios es el que hace todas las cosas perfectas. Aunque yo aún con mis ojos vea lo contrario, debo de creer por fe que Dios hará todas las cosas perfectas. No hay sombra de mal en él. Eso es vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Esa es la fe que Cristo desarrolló. ¿Estamos bien aquí? Pregunta, comentario. Un comentario. Adelante. Algo muy difícil de comprender, de entender. Bueno, podemos comprenderlo porque lo Ok. estamos leyendo, pero el Señor, Dios venía con ellos al huerto del Edén, platicaba con ellos, Ujú. tenía una relación con Adán y con Eva. ¿Cómo, qué sofisticado fue Satanás en poderlos convencer a Eva de que comiera de ese fruto? Porque realmente, pues como está diciendo usted, escrito está, Eva podría haber dicho, no, pues Jehová nos ha dicho que de todo comemos, pero de este no y no voy a comer. Ujú. Porque Él va a venir y nos va a preguntar, podían argumentar, ¿no? Es algo que nosotros podemos opinar y es algo muy difícil porque el diablo tiene sus armas o muy sofisticado para engañar. Es su profesión. De manera que sí, con un escrito está y por eso mucha gente
se va de los caminos del Señor porque son engañados como Eva de nuevo y como Adán, ah, aún porque escrito está, porque Satanás tiene, pues tiene muchos Sí, ayudantes sí. y ese no duerme día y noche, él trabaja todo el tiempo. Así es. Es muy buen punto ese porque tenemos que saber dónde está escrito y que está escrito y entender lo que está Sí, escrito. Amén, Porque hay amén. mucho, sí, tenemos que saber, tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Eso es muy, pero muy importante también, porque el Señor Jesús sabía y conocía la escritura. Él había aprendido desde su niñez, había aprendido de su madre la palabra de Dios. Ahora vamos a ir rapidito ahora porque el tiempo ya nos ganó en Mateo 26:39. Hermano Adán, nos ayuda, por favor. A ver si está disponible, hermano. Si no, Adriana, ¿nos pudiera ayudar, por favor? Dice la fe de Jesús. Yendo un poco, permítame un segundo. Ok, sí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Amén, gracias. Aquí tenemos la fe de Jesús que desarrolló como hombre y que vivió una vida perfecta y eso nos da el derecho a nosotros de recibir la fe perfecta de Cristo. Porque aun cuando Él en su humanidad rehuía el morir, cuando todo el pecado le estaba aplastando y el enemigo está hablándole al oído, mira, ¿para qué mueres? ¿Para qué? Si tus mejores amigos te han abandonado, todos te olvidaron, tus seguidores te van a negar, todo está en contra de él. Todos están en contra de él. Está próximo a ser crucificado como el peor de los criminales y aún su propio padre retira el rostro de él y él es cuando clama, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo, solo, solo. Él no tenía ningún ayudador en ese momento porque estaba muriendo como pecador y por eso clama, Padre mío, si es posible, si hay otra salida, por favor, ayúdame, porque todo el pecado del mundo lo estaba matando y él estaba sudando gotas de sangre. Y si él no hubiera sido ayudado por el ángel, hubiera muerto ahí, ni siquiera hubiera llegado a la cruz. Era tanto la agonía y el peso del pecado de todos nosotros y de todos los seres humanos. Es algo que nosotros no comprendemos. Y cuando él se sintió solo, lo único que lo sostuvo fue la fe y la oración. Él había aprendido a confiar en su padre y sabía que su padre, aun cuando no lo veía, aun cuando no lo sentía, él sabía que su padre siempre hace lo correcto, porque su Amén, reino es un reino de justicia y de equidad perfecta. Y amén, él había cumplido la misión, había obedecido a su padre, por lo tanto, él había aprendido a confiar en su padre y por eso avanzó por fe. Esa es la fe que nos quiere dar a nosotros. Vamos a avanzar a la siguiente parte porque el tiempo, repito, ya nos ganó. El peligro del cristiano, miren, el problema del cristiano en este tiempo es muy importante esto entender por qué. Porque el cristiano quiere ir al cielo, ¿sí o no? pues claro, sí, sí, El cristiano quiere ir al cielo, pero a veces no entiende cómo llegar al cielo y quiere con sus propias obras ganar la salvación. sí,
Por eso leemos Romanos 3:20. Pablo entendía el conflicto, ya que por las obras de la ley, ¿cuántos se van No, a justificar? nadie. Ninguno. Ninguno se va a justificar por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Él no está desechando la ley, dice, la ley es importante, pero la ley no nos salva. Tenemos nosotros que obedecer al reino al cual queremos pertenecer. Pero el problema del cristiano es de que quiere ir al cielo, pero se disfruta obedecer las obras de las tinieblas. Y ya leímos que no podemos servir a dos Señores, señores, nomás a uno solo. No hay término medio. No, esto es muy importante. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿A quién vamos a representar? Willimar, ¿nos ayudas, por favor? ¿A quién le vamos a representar? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eh, Segunda de Corintios 5:20. Amén, gracias. Así que somos ¿qué? embajadores 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 ¿Embajadores de de quién? Cristo. de Cristo, El cristiano se supone que es embajador de Cristo. ¿Quién es un embajador? Díganme ustedes. un representante, un dignatario. Es Representante un de un gobierno. dignatario de un país, Sí. de un reino. Así es que aquí Dios nos dice, nosotros somos embajadores, representamos a Cristo y por lo tanto debemos de vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, como Cristo vive. Amén, amén. Solo hay dos reinos, no hay más. Y debemos de representar bien al reino de Dios. Así como los embajadores conocen la ley de su gobierno, de su país, y ellos están representando en una tierra ajena, en otro país, ellos representan, ¿sí? A su propio país. Así es que esto es muy importante. Si nosotros somos embajadores, quiere decir que pertenecemos al reino de Dios. Amén. Amén. Y hemos de vivir como tal. Vamos a ir a Josué 24:15. Josué 24:15. Adriana, ¿nos pudiera ayudar, por favor? Tú decides, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Amén, gracias. Así es que nosotros vamos a decidir por uno de los dos reinos. Y ojalá que este deseo de Josué sea nuestro deseo también. Amén. Porque saben, no puse aquí el versículo, pero la Biblia dice que Caín mató a Abel. ¿Por cuál razón? ¿Recuerdan? Dice que porque las obras de Caín eran malas y las obras de su hermano eran justas. Ese es la guerra final. El injusto va a perseguir y a matar al justo. Eso es lo que viene. Por lo tanto, mantenerse haciendo justicia, viene el tiempo en que va a ser tan difícil que aún va a costar la vida a aquel que quiera ser fiel a Dios hasta el fin. Amén. ¿Sí? Lo hemos visto en los tiempos bíblicos, lo hemos visto ya en los tiempos más cercanos, en la edad oscura, y también
viene en el tiempo cercano futuro. Así es que debemos nosotros estar preparados y buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Amén. Vamos a ir terminando, vamos a avanzar. Todavía nos faltan dos, tres versículos más. Hebreos 1:8 nos dice, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Aquí está algo para los que no creen que Cristo es Dios. El mismo Dios dice, más del Hijo, dice tu trono, oh Dios, el trono de Cristo, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Esta es una palabra que equivale a justicia, cetro de justicia, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amemos la justicia, la perfección del reino de Dios y vamos a poder vivir en armonía con el cielo y vamos a poder ser realmente felices. Todo aparte de eso trae ruina y trae muerte. El versículo que continúa, creo que ya es el último. Aquí está el último versículo, que Cristo sea nuestro Señor. ¿Por qué pusimos que sea nuestro Señor? Porque se dice, no, yo creo en Dios y Él es mi Dios, pero que nuestro Dios sea nuestro Señor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es nuestro Señor, ¿qué diferencia hay? Nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia, ya para terminar, entre Señor y Dios? El, A ver, se- quiero el escuchar Señor, El Señor Señor, está, bueno, disculpe. puedes No, hacerlo pues, tú. continúe, Ade- continúe. No, adelante, adelante. Bueno, no sé si estaría correcto, pero Señor es que sea nuestro dueño, ¿será? Y Dios Amén. es como, y Dios sería como cualquier otro Dios. O sea, la palabra literalmente Dios le le ponen ahora en estos tiempos a cualquier cosa. Muy bien. Adriana. Sí, era parecido. El Señor es a Ujú. quien obedeces. Sí, porque a veces a Dios lo tenemos para que Él nos obedezca a nosotros, ¿sí o no? Quiero que me ayudes en esto, quiero que me sanes en esto, quiero que me des un trabajo, quiero que me des, pero cuando Él es nuestro Señor, nosotros nos sometemos a Él. Amén. 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 Nos sometemos a su reino. Repito, aunque no entendamos, vamos a obedecer por fe, porque siempre, no se nos olvide esta parte, todo lo que Dios hace lo fue y será perfecto para siempre, será justo, aun cuando pierda mi vida por ser fiel a Él, debo de entender y creer que todo lo que Dios permite es para mi propio bien. Amén. Es muy importante esto, muy, muy importante. Hermano, Adán está conectado para que nos pueda leer Ruth capítulo 1, versículo. Fíjense qué hermoso deseo tenemos aquí. Sí, dice que Cristo sea nuestro Señor. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Y viéndonos que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth Amén. 1:16-18. Amén, gracias. Que así podamos nosotros tener ese deseo
de servir a nuestro Dios, ¿sí? Contra todo, y cuando todo el mundo esté en contra, podamos ser resueltos como lo fue esta mujer y que llegó a ser una bendición para el pueblo de Dios. Dios quiere hijos fieles, Dios quiere, busca a sus hijos que le sirvan de todo corazón y que puedan confiar en Él en los tiempos buenos, en los malos y en los peores, que siempre el nombre de nuestro Dios sea exaltado en nuestras vidas, en nuestras decisiones, y que de esa manera podamos tener el Espíritu de Cristo y podamos hacer justicia, viene siendo el carácter de Cristo en nosotros, haciendo esas obras correctas. Que el Señor nos bendiga. No sé si tengan algún último comentario, alguna pregunta. Esto son los dos reinos, los dos tronos a cual vamos a pertenecer. Que el Señor nos ayude para que seamos parte del equipo de los ganadores que vivirá para siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque en ella nos enseñas el camino de la vida y de la vida eterna. Permite pues que tu Santo Espíritu gane la batalla en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, de tal manera que podamos ser transformados y tengamos siempre el deseo de obedecerte en todo, aunque no entendamos, que esa fe que solo Cristo puede darnos, pueda sostenernos firmes hasta el fin, y que podamos de esa manera, en obediencia a tus mandamientos y a través de la justicia de Cristo, podamos vindicar tu nombre, tu carácter, tu reino en esta tierra, y que de esa manera tu reino, Padre, pueda ser conocido aquí en este mundo por medio del testimonio de nuestras vidas, de tus hijos. Gracias, pues permite que tu bendición llegue a cada familia, a cada participante, y que de esa manera podamos caminar seguros de que estamos contigo, y que tu bendición sea con todos hasta donde llegue este mensaje. Te pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.